Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios centrales. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast, si ustedes lo quieren escuchar, lo encontrarán en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa Plus. En primer lugar, el profesor Andrés Molano del Instituto de Ciencia Política de Bogotá. Bienvenido como siempre a esta mesa. Gracias, Juan Carlos. Laura Gil, analista política uruguayo-colombiana y columnista de prensa, bienvenida también. Un saludo a todos. Y Rubén Sánchez, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario en Bogotá, bienvenido también. Buenos días, Juan Carlos. El primer asunto, Andrés, tiene que ver con Corea del Sur. Escándalo monumental en los últimos meses. Y el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, ha aprobado la destitución de la presidenta del país, la señora Park Geun-hye. Todo esto como consecuencia de un caso de corrupción muy sonado. La señora Park Geun-hye tiene una amiga llamada la Rasputina del régimen, cuyo nombre es Choi Son-sil. Ha habido una red de sobornos alrededor de esta señora Choi Son-sil y sobre todo de unos ingresos de dinero a fundaciones manejadas por la señora Choi Son-sil, amiga de la presidenta. Y quizá el caso más célebre tiene que ver con Samsung, una de las grandes multinacionales surcoreanas. ¿Qué fue lo que pasó? Los señores de Samsung querían que el gobierno aprobara la fusión de dos de sus subsidiarias. Para ello buscaron la ayuda de la presidenta. La presidenta les dijo que tenían que hablar con Choi Son-sil, su gran amiga. ¿Y qué ocurrió aquí? Que los señores de Samsung le pagaron bastante dinero a la señora Choi Son-sil y, entre otras cosas, le regalaron un caballo por valor de $900.000 a una hija quitadora de la señora Son-sil. De esta forma, aparentemente, el gobierno ayudó a Samsung. Pero no solo eso, es que también está en prisión el presidente de la Samsung, el señor Jay Lee, desde el pasado 18 de febrero, porque se dice que el dinero que pagó en sobornos al gobierno, por intermedio de estas fundaciones, alcanza casi $40 millones. Samsung es una de las multinacionales más grandes del mundo, tiene ventas por $262 mil millones. Ha habido históricamente en Corea del Sur una relación muy estrecha entre los multimillonarios, los dueños de las multinacionales, los grandes accionistas y los distintos gobiernos. ¿Con esto se acabará esa tendencia? Bueno, es difícil hacer ese tipo de predicciones, Juan Carlos, pero yo creo que esto que ha ocurrido en Corea del Sur lo podemos mirar desde dos ángulos. El primero, el de la corrupción, el del fenómeno de la corrupción, que definitivamente es uno de los lastres que afectan no solo la política mundial, sino la propia actividad económica, es decir, el impacto que esto ha tenido en el mundo corporativo. Los costos reputacionales para una empresa como para Samsung nos ponen de relieve esa otra dimensión de la corrupción que a veces soslayamos, y es que la corrupción afecta el funcionamiento del sistema económico también de una manera muy fuerte. Por otro lado, esta señora, la Rasputina de Corea del Sur, pues era una persona cercana ciertamente a la presidenta Park, que no tenía ninguna posición oficial, y si por un lado quienes ejercen una función pública pues son un peligro en materia de corrupción, cuando no funcionan los controles, alguien que está al margen de todos esos controles pues puede terminar siendo aún más peligroso. Esto pone a Corea del Sur además en una coyuntura política muy interesante. Habrá elecciones presidenciales en los próximos 2 meses y todo parece indicar que habría un cambio en la orientación política del gobierno hacia los movimientos más progresistas, justo en un momento en el que la relación con Corea del Norte, cómo lidiar con Corea del Norte, pues es el gran tema de la agenda exterior de Corea del Sur. Y fuera de todo eso, Laura Gil, se dice que Jay Lee, el presidente de Samsung, que está en prisión, pagó, como mencionábamos, casi $40 millones en sobornos al gobierno por intermedio de las fundaciones manejadas por la señora Choi Son-sil, y que la autorización, la aprobación por parte del gobierno de esa fusión de dos subsidiarias de Samsung le ha producido un incremento en el valor de las acciones de la familia Lee de $758 millones. Pues mire, yo creo que esto plantea varias cosas. Uno es que estos gobiernos del sureste asiático siempre han sido reconocidos por sus democracias electorales, pero siempre se han caracterizado por tener cierto corte autoritario. Y a mí me parece muy interesante que
este proceso de destitución de la presidenta venía precedido de marchas en las calles, de una manifestación de la sociedad civil muy, muy fuerte. Y en ese sentido me parece que es un avance democrático y que puede estar mandando señales a la región en términos de una democracia mucho más liberal. Dos, me parece que manda también una señal a la América Latina en términos de tiempos, ¿no? Porque aquí nos estamos peleando con el tema de Odebrecht, allá ya tenemos una destitución y aquí ha variado mucho la reacción de los países latinoamericanos frente al dilema de Odebrecht. Están todos investigando, algunos han reaccionado de manera un poco más fuerte como Perú, que ya ha negociado una indemnización, pero en general debemos decir que la respuesta ha sido, o parece desde aquí, un poco más lenta. Y tercero, a mí sí me gustaría saber si Samsung solo ha sobornado en Corea del Sur. Es una buena pregunta. Profesor Rubén Sánchez, Samsung además es una multinacional fundada en 1938, empezó como una compañía muy pequeña, después se convirtió en esta gran productora de teléfonos y de televisiones y les da empleo a 500.000 de personas en el mundo, incluidas todas sus subsidiarias. ¿Usted qué lectura le da a semejante escándalo? Bueno, en primer lugar yo creo que este no es un tema nuevo, el tema de la corrupción de la política no es nada nuevo. Lo que ocurre es que hoy es mucho más fácil saber qué ocurre y la amplificación que se hace por medio de los medios de comunicación genera más escándalo. Pero la corrupción es algo que históricamente ha permanecido en todas partes. Lo segundo es esa rivalidad entre las grandes empresas, que corrompen todas, como digo, que genera una lucha tremenda. Recuerde usted el caso de Samsung y el fracaso que tuvo con uno de sus teléfonos, un notebook, no sé cuál, ¿no? El Samsung Samsung Galaxy, el de la batería, 7, el que no sí. se puede subir a los aviones. Este es un Galaxy 7, pero este no es el... No, ese es un notebook. Entonces, digamos que hay que mirar también qué interés hay detrás de todo esto, ¿no? Es decir, por qué se publicitan a veces ciertos escándalos y otros se tratan de ocultar. Andrés decía algo que es muy importante, las relaciones con Corea del Norte. Yo creo que allí se está gestando una tensión muy grande. La variable de las democratizaciones de regímenes como los regímenes asiáticos o africanos, no creo mucho en eso. Yo creo que es algo relativamente superficial, que tiene mucho bombo en los escenarios internacionales, pero profundamente no, porque es que falta un ingrediente que me parece que es importante en las democracias occidentales y que no se da en estas regiones, y es ese individualismo que nos caracteriza y que también es objeto de muchas crisis en Occidente y que rompe con ciertas estructuras comunitarias de tipo asiático que generan estos problemas. Sí. Ahora, no olvidemos que esta señora es hija de un presidente que fue un dictador asesinado, y presidente el problema psicológico que ella sufrió por la muerte de su madre, víctima de un atentado contra su padre, y de los intentos de asesinato contra su padre, generaron ese refugio en la religión, si usted quiere, o en esos espacios espirituales que nosotros no vemos muy claramente en la política. Y la amistad con la Rasputina, llamada Rasputina del régimen. Cambio de asunto para unas respuestas más breves. El siguiente tema tiene que ver con Venezuela. El presidente Nicolás Maduro está gobernando con una popularidad, según señala la última encuesta de Data Analysis, además mencionado la cifra en la revista The Economist, en la que ha empezado a circular este viernes, la popularidad la tiene en el 18%. Hace un cálculo el International Crisis Group, mencionado también en la revista The Economist, dice que del $1 billón que ha recibido en los últimos años Venezuela por concepto del petróleo, es decir, $1 millón de millones, se han robado una cuarta parte los miembros del régimen. Pero la pregunta es esta: ha habido una crisis entre el gobierno y la oposición. Se ha llevado adelante un diálogo a instancias de la UNASUR, cuando estaba Ernesto Samper Pizano, expresidente colombiano, como secretario general. Allí han tomado parte 3 expresidentes: José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español; Leonel Fernández, de República Dominicana; y Martín Torrijos, de Panamá. El diario de Miami Herald dice que Nicolás Maduro está pensándoselo muy bien y que posiblemente eche mano, para que sirva de mediador, de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, que por lo demás recibió el Premio Nobel de la Paz el pasado mes de diciembre. ¿Es Santos el hombre para ese diálogo, para esa tarea de mediación, Laura Gil? Pues yo creo,
A ver, la pregunta, me sorprende por algo, y es que Juan Manuel Santos, detrás de las bambalinas, ya ha hecho mucho trabajo de facilitación para impulsar este diálogo de los tres presidentes. Entonces, digamos, para todos términos prácticos, el presidente Santos ya está jugando un papel, digamos, informal. El problema es si se puede formalizar. Y yo diría que sí es el hombre, por una razón: nadie tiene más en juego que Colombia en la crisis venezolana. Hay un interés nacional de Colombia de evitar que eso explote. Rubén, cuando tú preguntas si es el hombre, yo creo que no es el hombre. Colombia tiene mucho interés. 18% de popularidad de Maduro. ¿Y la de Santos a cuánto llega en Colombia? ¿No es unos 22, 24%? Alrededor de eso. Moralmente Eso, tampoco es una autoridad pero que eso permita... es lo que lo hace perfecto. Eso es lo que lo hace Ya no tiene perfecto. nada Porque que si perder. tuviera, exactamente, llamar al diálogo en Venezuela, en un país polarizado como Colombia, le va a bajar aún más la popularidad. Ya no tiene nada que perder. O sea, aquí la gente lo que quiere es palabras duras contra Venezuela, que un mediador no podría, o un facilitador no podría tener. Santos ya no tiene nada para perder. Santos es el hombre que puede asumir el mismo costo que asumió por pedir el diálogo con la FARC, pedirlo en Venezuela. Bueno, yo me pregunto otra cosa, Juan Carlos, si quien quiera que intente mediar en la crisis política venezolana logrará algo mientras no cambien unas condiciones internas básicas en Venezuela. Al interior, por un lado, de la oposición, que sigue siendo una oposición muy fragmentada, muy atomizada, que no habla con una sola voz, que no tiene realmente una agenda de cambio, y por el otro lado, en un chavismo también muy fragmentado, en el cual hay distintos sectores que tienen intereses creados muy divergentes, que por ahora se aguantan a Maduro un poco como un mal necesario, y cuando la propia impopularidad de Maduro bloquea, por ejemplo, una salida de carácter electoral, porque no habrá elecciones en Venezuela mientras la popularidad de Maduro y la legitimidad del régimen esté en el nivel en el que está. El chavismo no hace elecciones que no esté muy seguro de ganar. Yo la verdad es que creo que lo que pasa en Venezuela tiene que pasar a partir de una premisa. No se puede avanzar en un diálogo sin esta premisa esencial, y es el reconocimiento de las partes. Es decir, que que el chavismo acepte que la asamblea fue elegida, así como la asamblea acepte que el presidente también lo fue. O sea, que hubo elecciones válidas de ambos lados. Esa tiene que ser la premisa del diálogo. El diálogo tiene que girar en 3 puntos fundamentales. 1, los presos políticos. 2, el calendario electoral. Tiene que respetarse el calendario de gobernadores y el calendario de presidentes. ¿No? Sí, que siempre, elástico. exacto. Y 3, medidas urgentes económicas. Cambio de tema, Rubén Sánchez. En Europa hay mucha expectativa por las próximas elecciones presidenciales en Francia. La primera vuelta es el 23 de abril. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, la segunda vuelta será el 7 de mayo. En las encuestas ya está de primero Emmanuel Macron, candidato independiente de centro-izquierda de 39 años, con el 26%, y con el 25%, un punto menos, Marine Le Pen, la presidenta, la líder del Frente Nacional, un partido xenófobo que quiere sacar a Francia de la Unión Europea. Hay expectativa también por las elecciones del 24 de noviembre en Alemania, en donde la señora Angela Merkel quiere continuar en el poder, pero donde Martin Schulz, un candidato de centroizquierda, la está desafiando en los sondeos. Pero mucho antes que esto, el próximo miércoles, el día 15 de marzo, hay elecciones en Holanda, al Parlamento holandés, que tiene 150 escaños. Se necesitan 76 para gobernar. ¿Qué dicen los sondeos? Que posiblemente el actual primer ministro, Mark Rutte, con su partido continúe en el poder, pero él tiene el 17% en las encuestas, y el 16% lo tiene el nuevo Partido para la Libertad del señor Geert Wilders. El señor Geert Wilders es un hombre de 63 años, lo llaman Mozart por su aparente parecido con aquel genio de la música. Ve a su esposa solamente una vez a la semana porque tiene que vivir muy escoltado, está en contra del Islam, está en contra del velo que utilizan las mujeres musulmanas. Fue condenado en algún momento dado por discursos racistas cuando dijo queremos menos marroquíes en Holanda, y la gente gritó menos y menos y menos.
Y además toma un poco la ideología de algunos líderes racistas como Pim Fortuyn, que fue asesinado en el año 2002 en Holanda. ¿Será que este señor Wilders va a obtener una votación tan alta o un poco más alta de lo que dicen las encuestas? ¿Y será ese el anticipo de que pueden venir tiempos malos para la Unión Europea en las elecciones de Francia y de Alemania? A ver, es probable que tenga una alta votación en términos porcentuales, 15 y 16%, pero no será el primer ministro, por una razón muy sencilla. Es que hay muchos partidos en Holanda y se necesita hacer alianzas. Y así como él tiene mucha gente que lo apoya, también hay mucha gente que lo rechaza. Y tradicionalmente el régimen político holandés es bastante abierto, muy tolerante y molesta esto. Desde luego hay reacciones xenófobas en Europa, no solamente en Holanda y en Francia y en Alemania, también las hay en España, en todas partes. Pero hay que tomar en cuenta el sistema electoral y el sistema de partidos. Entonces, lo mismo que está pasando con la señora Le Pen. Puede que tenga un 17%, pero jamás, creo yo por lo menos, logrará aglutinar fuerzas como las que puedan tener los partidos tradicionales. Yo estuve en Francia muchos años y estudié en Sciences Po, con lo cual supongo que... Sí, por ejemplo, más me llama la atención el caso de Fillon, que después de todo el escándalo que se destapó, porque empleó a su esposa y a sus hijos pagándoles dineros oficiales, es el candidato del centro derecho, cosa que hacen todos. Lo mismo que ellos no trabajan, es que ellos no llevaron a cabo ningún trabajo. La típica corbata latinoamericana, también, ¿no? O sea, sí, con unos sueldos muy explicar. Geert Wilders, Laura Gil. Bueno, mire, yo independientemente de lo que pase, yo creo que ya el mensaje a la Unión Europea ha sido claro, no solo por el Brexit, sino por lo que está pasando en Francia, lo que pasa con este hombre que lidera, sí, no liderará, o sea, no gobernará Holanda, pero yo creo que el mensaje ha sido mandado. La Unión Europea no va a poder seguir profundizando la integración. Eso es un sueño del pasado, va a tener que acomodarse a nuevas realidades y eso significa suspender siendo optimistas, ¿no? Suspender, aplazar un poco las ambiciones de profundización o si no simplemente cambiar los objetivos de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea ya sufrió y va a tocar acomodarse si no quiere que se rompe, porque si sigue con el argumento de profundizar la integración, estas cosas van a seguir pasando. Ahora, le digo una cosa, yo no estoy tan tranquila con lo de Francia, porque por primera vez veo que hay votantes, los que hubiesen podido ser votantes de Fillon, que están tan indignados que quizás se puedan ir con Marine Le Pen. ¿Y por qué me preocupa tanto, Juan Carlos? Es que el discurso anti-europeo, o sea, el discurso anti-libre comercio, está logrando alianzas muy curiosas, ¿no? Que son extremas derechas y extremas izquierdas, que todas se oponen al libre comercio. Entonces, a mí no me deja para nada tranquila esta cuestión. Me parece que vamos a ver sorpresas. Un minuto, Andrés Molano. No, el problema con los populistas no es que ganen mayoritariamente las elecciones, sino que a través de los resultados electorales puedan colarse en coaliciones de gobierno. Y ciertamente, históricamente ha habido una tradición liberal y moderada en Holanda, pero el signo de los tiempos está cambiando, las tendencias de la opinión pública están cambiando. En Europa se produce esta convergencia que ha subrayado Laura, que me parece a mí un fenómeno muy interesante y que va a definir la evolución política en Europa. Sospecho que no solo en Europa, en los próximos años. Y a mí lo que me preocuparía es que Wilders se vuelva el extraño, strange bedfellow del próximo gobierno holandés, ¿no? Los populistas no necesitan ganar elecciones, necesitan colarse en el aparato institucional. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. La revista Time, Laura Gil, publica un artículo ingenioso este viernes titulado 5 escándalos que no tienen nada que ver con Donald Trump. Todos los días hay un escándalo. Primero, el de François Fillon, candidato conservador en Francia, que le pagó $800.000 a su mujer Penélope para que ella le ayudara como asistente en el Congreso, pero resulta en la Asamblea Nacional que ella no realizó ningún trabajo. Pues ella, los hijos. Y a los hijos. Y a los dos hijos, exacto. Familia que trabaja unida, progresa unida. Sí. El segundo, el de Shinzo Abe, primer ministro del Japón, dice que tiene nexos con un colegio privado en donde se habla mal de la China y de Corea. Él ha dicho que no y fuera de eso ha recibido unos beneficios económicos del colegio. El tercero es de la presidenta Park de Corea del Sur, que ha sido destituida por el Congreso y
aprobada esa destitución por la Corte Constitucional por haber desviado unos dineros a unas fundaciones de una amiga de ella. El cuarto, el de Nigeria. El presidente Muhammadu Buhari estuvo desde el pasado 19 de enero enfermo en Londres, parece que acaba de llegar en las últimas horas nuevamente a Lagos. Y el quinto, el de Odebrecht, la multinacional constructora brasileña que ha pagado una red de sobornos en muchos países. ¿Cuál le parece el más grave? ¿Cuál le llama más la atención de los 5, dicho en 30 segundos? Bueno, el que me parece más grave para nosotros es obviamente Odebrecht, porque puede llevar a que haya aquí una deslegitimación de las 2 campañas electorales más importantes que tuvo el país en las elecciones pasadas. Pero el que me preocupa, el que me asusta más es el de Fillon. Y me asusta porque eso juega en las manos de la extrema derecha. Rubén Sánchez, ¿cuál le parece el peor? Me preocupa más el de Nigeria, porque es que un presidente no puede ausentarse más de 10 días sin que nadie sepa qué está pasando. Sobre todo cuando tiene el problema, ¿no?, del Boko Haram que está haciendo de las suyas. Es decir, el problema de orden público debe ser una prioridad para cualquier jefe de Estado y de gobierno. Lo otro, pues lo comentábamos, causa escándalo, pero no es nada novedoso. Lo del presidente Abe, pues no le veo pues mayor cosa. Lo que sí me llama la atención es ese renacer de los nacionalismos y de un cierto irracionalismo en la política que está extendiéndose en el mundo entero. Y aquí encontrar las causas que no son solamente económicas, son también problemas de identidad que afectan a los pueblos. ¿Cuál de estos 5 escándalos que no dependen de Donald Trump, según la revista Time, lo inquieta a usted más? Me salgo del radar y pienso en otros escándalos. El del antiguo presidente de Gambia, que hace elecciones, casi no se quiere ir del país. Hay una fuerza multinacional que interviene, pero el señor manda cajas repletas de dólares y su colección de vehículos clásicos y antiguos antes al exilio. El de Angola, donde el presidente Dos Santos dice, bueno, chao, después de 30 y tantos años en el poder, mejor me voy, pero deja a su hijo listo para sucederlo, lo mismo que está haciendo Robert Mugabe en Zimbabue con su esposa, doña Grace Mugabe. Y en Guinea Ecuatorial, donde el señor Teodoro Obiang se va a convertir en el decano de los mandamases africanos, y su hijo Teodorino Obiang, que invita a reggaetoneros a celebrar su cumpleaños, pues está siendo investigado por las justicias de varios países por una cantidad de delitos que tienen desangrado el tesoro de Guinea Ecuatorial. Esos son otros que están allá lejos en África. Último minuto y medio de este segmento, BBC News estaba entrevistando a Andrés Molano, al profesor Robert Kelly, acerca de la crisis en Corea del Sur. Y ustedes pueden ver al profesor Kelly desde su casa, cuando a través de Skype respondía la entrevista, pero súbitamente entraron detrás de él pues, los 2 niños y la niñera, y se armó un lío. El profesor Kelly tuvo que pedir perdón. ¿Le causa curiosidad algo así? ¿Le ha pasado algo a usted así semejante cuando está contestando una entrevista? No, pero recuerdo un incidente alguna vez que vino Susan Sontag, la gran escritora estadounidense, a dar una conferencia, y una señora llevó a su bebé y el bebé empezó a llorar en medio de la conferencia y todo el mundo la quería matar pues por la imprudencia de llevar un bebé, y Susan Sontag dijo: ese es el sonido de la vida. Qué bueno que pasen estas cosas, porque es de eso de lo que se trata la vida. Laura Gil, ¿le ha pasado algo así? No, pero es que mi hijo está un poquito más grande, pero cuando trabajaba en radio, Juan Carlos, y salía desde la casa, tenía esa casa vuelto el templo del silencio, más o menos. Nadie podía hablar mientras yo estaba durante 4 horas pegada a un micrófono. Era una tortura para todo el mundo. Rubén Sánchez, ¿le ha No, pasado por suerte algo no así? me ha sucedido nada parecido. Nada parecido. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Andrés Molano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, nefasta? Hace 100 años, para el zar Nicolás II de Rusia, fue una semana fatal. Hace 100 años empezó la Revolución Rusa, que acabó con la Rusia imperial y con 300 años de dinastía Romanov. Y como Mark Twain dijo que la historia no se repite, pero rima, a veces vale la pena mirar atrás y preguntarnos si la historia está rimando y cómo va esa rima. Laura Gil, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo diría que para la CIA, porque el viernes pasado Wikileaks filtró los correos donde se mostraba que la CIA tenía básicamente interceptado a todo el mundo a través de televisores y sus teléfonos, cosa que todos más o menos sabíamos, pero fue una muy mala semana, porque esta semana básicamente pudimos
absorber, y la CIA también, de que el presidente Trump recibe su inteligencia de parte de Wikileaks y no de parte de las entidades del gobierno. Él sabía muchas de las cosas que ya estaban en esa filtración. Rubén Sánchez, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que por exceso de humanidad, que el Papa Francisco haya reconocido públicamente que a veces duda de Dios, pues eso es fatal para muchos feligreses, que pues, se supone que el Papa es infalible y que es nuestro líder, y que dude de lo que nosotros tenemos que creer, pues yo creo que eso es un mensaje para algunos, no para todos, por supuesto. Para mí me parece fantástico, que pone en peligro esa fe o esa solidez en las creencias de lo sobrenatural. Me preguntan por un mensaje interno un televidente, ¿cómo es lo de que si la historia rima? ¿Por qué hay que preguntarse si la historia rima? Es una frase estupenda de Mark Twain, dice, Sí. La historia nunca se repite, es decir, los hombres cambian, los escenarios cambian, el ritmo de las cosas cambia, pero rima, ¿no? Va haciendo consonancias con el pasado, y leer adecuadamente esas consonancias puede ayudarnos a entender el presente y a prevenir el futuro. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Seguimos en Club de Prensa Plus en NTN 24 y a continuación no se pierdan ustedes la entrevista con el profesor Malcolm Dees de la Universidad de Oxford, fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos, que pasó por aquí y nos contó por qué se enamoró intelectualmente, y yo no sé si más cosas, de Colombia. Aquí está Malcolm Dees. Usted se interesó por Colombia, por este país, en 1964. Vino aquí en 1963 a finales. Ha escrito muchísimos libros sobre este país. Usted estudió en la Universidad de Oxford en varios colleges, hay alrededor de 40, sí. Y empezó en New College, después estuvo también en Merton College fugazmente, después en All Souls College, que es un college en donde becan a los mejores estudiantes de Oxford, y terminó en St. Anthony's College. Bueno. ¿Por qué se interesó por Colombia? ¿Por qué un señor que está en Oxford, feliz de la vida en una gran universidad, se viene a un país lleno de problemas como este? No, eso era otra época. Francamente, estuve muy mal preparado para venir acá, porque yo gradué en Oxford, que era muy poco posgrado, que era de cierto modo muy a lo antiguo. Y yo tuve un puesto chiquito allá en All Souls que me permitió hacer lo que me daba la gana. Y yo siempre había tenido un interés medio romántico, medio decadente en esta parte del mundo. Y entonces yo también hubo una tradición inglesa que en la juventud uno tiene que ir y mirar al mundo, to see the world. Claro que en Estados Unidos y en otras partes más disciplinadas uno tuvo que decir voy a hacer un tesis sobre tal y inscribirse con yo no sé qué autoridad. Yo no tuve por fortuna que hacer eso. Y entonces yo miré el mapa y primero yo pensé ir a México. Y leí que 20 millones de gringos van a México como turistas cada año. Y siendo un joven muy snob, a mí me parece que no toca ya un país con tanto turista. ¿No? Entonces, mirando el mapa, yo decidí venir acá. Y era, como he dicho, yo era muy ignorante, pero vine acá. Era al principio muy difícil entender este país. En ese entonces tampoco era barato viajar. Yo no sé, el equivalente de mi primer tiquete para llegar a Bogotá, sí. Hoy en día sería como, yo no sé, 5,000, 6,000, 10,000 libras o algo así. Y en ese entonces no hubo turistas. ¿Pero usted no conoció alguna personalidad colombiana que fue a Oxford de visita, algún político? El primer colombiano que yo conocí fue Alberto Lleras Camargo, que después de su gobierno pasó por Oxford en un
paseo por Europa. Él había sido presidente de 1958 al 62. Era lo menos latinoamericano que uno puede imaginar. ¿Y eras? Frente al estereotipo que uno tuvo. Estereotipo de un presidente de América Latina, ¿no? Y llega ese hombre con inglés perfecto, impecable, etcétera, etcétera, finos. Bueno, Gran escritora, grandísima escritora. Entonces, pero yo llegué sin... No era posible en la universidad inglesa en ese entonces hacer contactos académicos. Y también cuando llegué al país, yo soy historiador de formación, hubo muy pocos historiadores. Yo siempre los enumero. Jaime Jaramillo, Germán Colmenares, que estaba en París, el joven Jorge Lando Melo, Jorge Palacios, que iba a ser el director del archivo, y más o menos, y la gente de la academia. Pero la gente de la academia, aunque hubo buenos, eran amateurs. En términos académicos, Sí. faltaba historia casi completamente en las universidades. Faltaba ciencia política, estaba empezando. Hubo la sociología de Orlando Falsborda y eso, pero las ciencias humanas y la historia eran muy poco desarrolladas. ¿Qué le gusta de Colombia? Usted viene casi que 6 meses del año, pasa muchos meses del año en Colombia. ¿Usted qué le gusta de Colombia? Primero, uno nunca se aburre. Es que yo recuerdo mi antiguo profesor en Oxford, Raymond Carr, era un Gran tipo muy hispanista, brillante, famosísimo hispanista. Él dijo, uno no se enamora de países, uno se enamora de gente, de perros. Y uno, claro, eso de ser que uno es un enamorado de un país, un poco sensiblero. Pero yo no he perdido nunca el interés en la historia y en la actualidad de este país, que me parece que es fascinante. Me parece que es mucho más interesante que, de cierto modo, los colombianos se dan cuenta. La historia de este país es muy rica, es muy variada, es muy, a mis ojos, es muy en contra. Hace mucho contraste de muchas de las ideas sobre su propia historia que tienen los colombianos. Pero en eso entonces me parece que yo nunca he perdido el interés. Otra cosa que siempre da placer es la belleza física del país. Eso yo estuve leyendo un libro muy bueno que recomiendo de Julio Carzosa, que se llama Colombia Compleja. Es un libro con mucha belleza también en la edición que yo estuve leyendo. Sí. Y Julio dice que esa belleza sí es importante, que cuando él tiene unas especulaciones muy interesantes de por qué los colombianos son felices, que a veces sorprende, porque siempre el país sale en los primeros 3 de felicidad y uno piensa que con todos los problemas y todos los horrores que el país ha tenido, porque en este país hay mucho sufrimiento y ha habido mucha atrocidad, como todos sabemos. Pero la belleza tiene algo importante. Y otra cosa que me parece una especulación posible, este país tiene cierta similaridad con Inglaterra. ¿Cómo así? En la visita del presidente Santos reciente a Inglaterra, yo tuve por oficio de escribir unas palabras en una revista para diplomáticos, ¿no? Sí. Pero al fin yo dije que de todos los países de América Latina, en términos de su política y, de cierto modo, en términos de su sociedad, este es el más accesible para ingleses. Este es una democracia sufrida y imperfecta, como sabemos. Bueno, los ingleses no vamos muy bien en este momento tampoco, pero hay allá entonces un entendimiento. Aquí se entiende que tenemos un calendario
electoral fijo, no tenemos censura, tenemos libertades importantes, tenemos división de los poderes y todo eso es un constante. Y el récord de este país en eso es muy largo. Entonces, también en términos de la... ¿Por qué pasó eso y por qué no pasó lo mismo en otros países latinoamericanos, aunque hay democracias como Costa Rica? En parte porque aquí nunca hubo la posibilidad de un fuerte dominio autoritario de este país. El país es demasiado fragmentado, es demasiado complejo, como dice Julio Carrizosa, para aguantar eso. Y eso es de muy larga duración. Por ejemplo, antes de la conquista española, sí, no hubo aquí ningún imperio fuerte. Claro. Y los gobiernos republicanos no tuvieron posibilidad. Tuvieron que gobernar con pactos, con gacetas, periodismo, correspondencia y elecciones. No hubo otro modo. Claro. ¿Le gustaría decir algo sobre el progreso de Colombia en los últimos 50 años, que usted lo ha visto con sus propios ojos? Sí. ¿Por qué le llama la atención eso? Sí, bueno, yo llegué en fines del 63. Bogotá, una ciudad de 1,5 millones. Ahora somos 8 millones. Yo llegué cuando empezaban las FARC. Este año, el nota histórica de este año es la desmovilización de 6-7 mil guerrilleros. Olvídese por el momento de Odebrecht, olvidemos de quién es el próximo presidente del país. El hecho histórico es que eso ya se acabó en grueso. El país me parece que ha habido enormes cambios en el medio siglo que yo he conocido. Enormes cambios en la urbanización, por ejemplo, de un país que era muy rural hasta un país que es ya bastante urbano. Ha habido enormes cambios en términos de su estructura social. Yo llegué a un país donde sí hubo un élite muy contado, muchísimo más contado que hoy. ¿Más pequeña? Sí, más pequeño. Una clase media en ese entonces también bastante chiquita, bastante diferente. Ya ese es otro país. Hay una clase media enorme. Yo no sé exactamente qué piensa ni por dónde va. Hay ahora, por ejemplo, un consumerismo casi universal. Se ve en cosas como el iPhone, de todos los, son todos más avanzados que yo en eso. Hay en el motocicleta, hay un consumismo masivo. Claro que uno puede ser muy snob y de ser deplorable. A mí no, yo creo que los privilegiados como yo hemos sido consumeristas por siglos. Entonces, no debemos criticar a los recién llegados a esos dudosos placeres. Pérdida de la posición de la Iglesia católica, que era muy poderosa y ahora no lo es. Cambio en la posición de la mujer, radical. Y también uno nota que aquí ha habido mucha creatividad. El país que yo conocí al principio era un país, por ejemplo, en el vestir de la gente sin colores. Bogotá era hombres con de gris o de azul oscuro. Y sombrero, gente de Ruana, ya de Alpagata en ese entonces. Eso ya es otro país. También uno nota que los colombianos tienen una enorme vitalidad y vigor en las empresas menores. Eso, cada colombiano con su plan, uno ve entonces un cambio social enorme. Muchos de esos cambios, también cambios en la educación superior. Como he dicho, la vieja universidad de ingeniería, medicina y derecho ya es otra cosa. Claro que uno queda muy perplejo frente a algunos de esos cambios. Uno piensa, bueno, ¿cómo vamos a emplear todo eso? ¿Cómo vamos a mejorar los defectos de la educación? ¿Y cómo vamos todavía a abrir más el país? Sí, pero yo en eso, yo sí quedo bastante optimista. Me parece que aquí, va a ser en un momento dado
un país importante cuando se decide hacer en algún momento. Sí. Mire, hay elecciones presidenciales aquí en Colombia el año entrante, en mayo, en el año 2018, y uno podría decir que hay tres bloques de candidatos. Por una parte, los candidatos partidarios del proceso de paz, del acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos, el presidente, con las FARC, y ahí puede estar el partido de la U, que es el partido de Santos, el Partido Liberal, y puede haber candidatos como Humberto de la Calle, el jefe negociador con las FARC. Por otro lado, hay un bloque que estaba en contra de los acuerdos de paz, donde está el expresidente Álvaro Uribe, que tiene unos candidatos como Carlos Holmes Trujillo o Iván Duque o qué sé yo. También está, no se sabe muy bien dónde, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que ha estado con Santos mucho tiempo, pero que en cualquier momento renunciará. Y hay unos candidatos más independientes, como Claudia López de la Alianza Verde o Jorge Enrique Robledo de la izquierda del Polo Democrático. Es deporte nacional en Colombia, no el fútbol, sino tratar de apostar por quién va a ser el próximo presidente. ¿Usted por dónde cree que van los tiros, como dirían en España? Bueno, yo creo que el país es algo menos polarizado que se imagina, porque los, entre comillas, en contra de la paz no van a acabar con el acuerdo. El presidente Uribe ha dicho eso más o menos. Claro que van a finiquitar, quejarse, etcétera, etcétera, pero eso ya está hecho. ¿Cómo va a salir? Yo creo que hay mucho trecho entre hoy y las elecciones del 2018. Sí, yo quiero hacer un poco de demagogía. A mí me parece que está bien, bueno, un poco de, sí, eso va a ser, me parece bien que la línea crítica del acuerdo tiene una expresión en forma de un partido político con un candidato inteligente, que yo no sé quién va a ser, que echa ese lado del argumento. A mí me parece que el peligro de más violencia siempre uno tiene en mente. Y hay que ser franco, el país no tiene cómo proteger a todo el mundo. Claro. Es una tarea técnica muy difícil. Lo que hay que esperar es que el mood siga siendo en contra de la violencia, en contra de ese tipo de táctica, y que se expresa por otros canales. Yo tengo la práctica de extranjero cobarde, de estar siempre con un piropo por allá. Me parece que lo que no quiero es el populismo. Claro. Yo creo que el populismo en todas partes de América Latina y en otras partes del mundo es muy dañino, porque esas son promesas que no van a cumplir. Me preocupa que uno tiene una baraja de candidatos rica. Sí. Y eso es una cosa positiva. Pero ojalá que no lleguen toditos como pasó con la alcaldía de Bogotá hace unos años, y entonces sale un candidato muy minoritario que no, tienen que pactar. Claro. Y tienen también en eso me parece que hay que bajar un poco la retórica anticorrupción y todo eso, porque es demasiado nebuloso. Sí. Lo que uno quiere son programas con más contenido. Allí estaba la entrevista con el profesor de la Universidad de Oxford, Malcolm Dees, y aquí termina Club de Prensa Plus en el día de hoy. Gracias, Andrés Morano, por haber estado aquí, Laura Gil, Rubén Sánchez, y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.